Vaya cosa por considerar los pobladores que el alcalde del municipio de Las Margaritas en Chiapas, el perredista José Luis Escandón, no ha cumplido las promesas de campaña, pues lo amarraron a una camioneta y lo arrastraron. Finalmente, algunos vecinos lograron rescatar al alcalde confrontándose con los pobladores enojados y en esta rebatinga, en esta pelea, resultaron 30 personas detenidas. ¿Ya ven lo que pasa por no cumplir lo que prometen? Bienvenidos al Capo Explica. ¡Comenzamos! La pelea por el aeropuerto de Santa Lucía y de Texcoco entró a la fase final. Las obras de ampliación del aeropuerto de Santa Lucía no han iniciado debido a los amparos solicitados y a las 7 suspensiones aprobadas por el Poder Judicial. Este jueves 8 de octubre, el juez federal que lleva todo lo relacionado con Santa Lucía revocó la primera suspensión, luego de que en sentencias previas ha informado que hizo una nueva reflexión y análisis del caso, tras lo cual se convenció de que debe prevalecer el argumento de seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente dijo que ya está listo para realizar el evento de arranque de las obras de construcción de esta ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, lo cual revela el ánimo que tiene el presidente de la República después de toda esta lluvia de amparos con el que se ha venido retrasando el inicio de las obras. Lo del aeropuerto de Santa Lucía, yo espero que pronto ya se liberen los impedimentos legales, que se resuelva lo de los amparos para empezar a trabajar. Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, nada más en espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos al día siguiente. Y eso de decir vámonos es literal, porque nos vamos a ir allá a dar el banderazo a Santa Lucía. Apenas el pasado 30 de septiembre, el 10º Tribunal Colegiado Administrativo revocó una suspensión provisional en contra de Santa Lucía y que fue otorgado por la falta de estudios ambientales. Sin embargo, este tribunal colegiado dijo, está bien, ya no hay freno para Santa Lucía en este sentido apenas, pero se tiene que conservar todavía la obra de Texcoco debido a que hay también varias impugnaciones, varias solicitudes de amparo, varios litigios relacionados con Texcoco. Por tal motivo, necesitamos tener la prueba todavía. No ha sido lo único que ha determinado el Poder Judicial, que ha venido resolviendo en favor de lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También el Poder Judicial ha decidido negar la suspensión o varias solicitudes de suspensión definitiva para conservar el aeropuerto de Texcoco, asegurando que ya Texcoco ya fue cancelado. No se puede suspender pensando en que se va a retomar esa obra, sino si lo ha aceptado pensando en que se tienen que resolver los litigios que ya entraron a trámite. Otro caso favorable para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la queja 322/2019. En la resolución, magistrados rechazaron suspender la construcción de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía porque consideran que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ya autorizó la manifestación de impacto ambiental, es decir, si existe un estudio que avala y una autorización para construirlo en materia económica, en materia ambiental, en materia ecológica. Pero han sido señaladas una especie de contradicciones en el actuar del Poder Judicial. Por ejemplo, el pasado 12 de junio, un tribunal concedió la suspensión de Santa Lucía a un piloto que interpuso una queja porque aseguró que el gobierno no cuenta con todos los estudios y certificaciones en materia aeronáutica. Y había quedado pendiente que se pronuncie el Poder Judicial sobre si el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía
será considerado una instalación estratégica de seguridad nacional. Aunque había quedado pendiente de que lo resuelva el Poder Judicial, hoy otra vez el gobierno de López Obrador se anotó una palomita en este sentido. El juez Juan Carlos Guzmán Rosas, que está llevando más de 140 solicitudes de amparo en contra del aeropuerto de Santa Lucía, revocó la primera suspensión a petición de la Secretaría de la Defensa Nacional. El juez dijo, sí, se tiene que considerar como un tema este aeropuerto de seguridad nacional. Hubo un cambio de parecer en el juez Juan Carlos Guzmán. En sentencias anteriores había estado resolviendo de manera contraria. Sin embargo, hace también en posteriores sentencias, en sentencias posteriores, dijo que debido a una nueva reflexión y análisis de todo este caso, ya concluyó otra cosa, que en el tema de Santa Lucía debe prevalecer el argumento de seguridad nacional, por lo que ese aeropuerto sí debe de ser construido. Y en este tenor y en esta nueva manera de pensar, el juez desde finales de septiembre ha estado negando suspensiones solicitadas por el colectivo No Más Derroches, el cual está conformado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y tiene pendiente este mismo juez por revisar suspensiones que están vigentes actualmente para ver si las revoca o no. 3 de esas suspensiones que va a revisar, él mismo las concedió entre junio y agosto. De tal forma que ya veremos si hay una contradicción en sus resoluciones, si termina revocando algo que él mismo concedió. Pero para que empiecen las obras en Santa Lucía es necesario que se deroguen todas las suspensiones que hay vigentes. Se calculan que son 7, de las cuales una ya hoy ya fue revocada. Al respecto, y debido a que ya se están revisando estas suspensiones y que ha cambiado de parecer el Poder Judicial y está emitiendo resoluciones que están en el sentido de lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Canacintra ofreció una conferencia de prensa. Enoc Castellanos, el presidente precisamente de la Canacintra, dijo que criticó el actuar del Poder Judicial y dijo que el aeropuerto de Santa Lucía en unos años se va a convertir en un elefante blanco, que va a servir de poco y va a resultar muy costoso, por lo que es necesario que se frene este proyecto antes de que se le empiece a destinar más recursos o cantidades cuantiosas. Y además ya también se pronunció el principal opositor a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, No Más Derroches, el órgano, esta organización No Más Derroches, que es impulsada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es presidida por Claudio X González. Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dicho que suspender el aeropuerto de Santa Lucía, bueno, los trabajos de ampliación, implica afectar la base militar, pero No Más Derroches dice que eso es mentira, que suspender las obras de ampliación no significa cancelar la operación de de este mismo aeropuerto con sentido o con fines militares. Y dijo también que están en trámites más amparos para determinar la legalidad de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Además, dijo que hay cosas todavía pendientes por ser respondidas, como por ejemplo, si existe un proyecto ejecutivo sobre el aeropuerto de Santa Lucía, si hay estudios de seguridad concluidos, si hay calificación de las autoridades y organizaciones aeronáuticas internacionales. En torno de todo esta última batalla legal, ya buscó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No Más Derroches fue ante la Suprema Corte, está acusando que el presidente de la República está presionando a los jueces y a los magistrados para que cambiaran de parecer y para que finalmente ya permitan y autoricen la construcción de los trabajos de ampliación en Santa Lucía. Asegura que las presiones de Andrés Manuel López Obrador hacia los jueces y los magistrados es acusándolos en las conferencias matutinas de corruptos, amenazándolos de exhibir a quienes otorguen sus pensiones al aeropuerto y que asegura también que a diario han estado viendo
a funcionarios militares acudiendo al juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, también como parte de la presión que está ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y asegura que el cambio de parecer del juez quinto, quien dijo que ya reflexionó y llegó a una conclusión distinta a la que tenía hace unas semanas todavía, pues es precisamente resultado de la presión del Poder Ejecutivo. Así las cosas en ambos lados de la moneda, quienes están en favor de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y quienes están en contra. Como reflexión final destaco que pues las revisiones ya de los amparos y de las suspensiones ya están fluyendo y el presidente ya está prácticamente contando los días para poder empezar las obras de ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. Está confiado en que finalmente el Poder Judicial va a emitir un fallo en su favor y por eso es notoria la preocupación y la nueva embestida de la oposición, en específico de No Más Derroches, de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos hablando de que ha llegado a la última instancia, el último escalón al cual puede escalar, al cual puede llegar este conflicto y el final se está acercando. La pregunta en todo esto es, ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo? ¿Consideras que el Poder Judicial está haciendo justicia o está siendo víctima de presión por parte del Poder Ejecutivo? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es la más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporada Cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vámonos con el siguiente tema. Entre cuestionamientos del por qué deja el cargo de ministro sin explicar las causas, el Senado aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La votación se dio con 111 sufragios en favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Donald Trump rechazó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica creado por Andrés Manuel López Obrador y anunció su propio plan. En agosto del 2018, el entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan de desarrollo para Centroamérica con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en aquella zona y desalentar la migración hacia los Estados Unidos. Aunque el gobierno del norte estuvo considerado en el plan, Donald Trump nunca se pronunció sobre el tema y ayer anunció la elaboración de su propio programa de apoyo a Centroamérica. Tremendo anuncio el que hizo ayer el asesor para América Latina del gobierno de Estados Unidos, Mauricio Claver Carón. Hizo una conferencia a medios vía telefónica en donde habló del programa de crecimiento económico que ha implementado el gobierno de Estados Unidos para Centroamérica. Lo calificó como un programa histórico que tiene como objetivo impulsar, promover entre los empresarios estadounidenses la inversión en los países de Centroamérica. En específico dijo que en este programa de apoyo a estos países van a estar, se van a priorizar la inversión a proyectos de infraestructura y de desarrollo y solamente van a estar invitados a aquellos países que ya firmaron acuerdos de cooperación de asilo con Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador. Una vez, dijo el asesor para América Latina del gobierno estadounidense, una vez que ya estos países colaboraron para desalentar a través de sus leyes la migración hacia Estados Unidos, entonces ya Estados Unidos considera que es momento de apoyarlos. Y es por eso que han comenzado a enviar la ayuda. Lo que consideró Estados Unidos que tiene de beneficios el apoyar estos países centroamericanos ahora que están desalentando la migración es que tienen un cuerpo laboral joven y muy grande. De tal forma que ha anunciado este programa de apoyo a Centroamérica, a estos 3 países de Centroamérica, con un proyecto a largo plazo y prometedor. Fueron palabras empleadas por el funcionario estadounidense, quien dijo, no va a ser un programa
que sea solamente un parche a corto plazo. De tal magnitud y tan grande es el anuncio que ha hecho el gobierno estadounidense, que dijo que ya empezaron la implementación del programa, aunque apenas lo dio a conocer a medios ayer. La semana pasada, el gobierno estadounidense ya destinó 47 millones de dólares a Guatemala en primera instancia, con el objetivo de que se destine este dinero a la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional para las Migraciones. También se anunció que van a reforzar la implementación de intercambio de datos biométricos, con un programa con el cual el gobierno estadounidense ya firmó que van a colaborar con Honduras y con Guatemala, pendiente todavía El Salvador, que es parte de estos acuerdos que han estado haciendo estos países centroamericanos en los últimos 2 meses con el gobierno estadounidense, porque recordemos que Donald Trump no nada más ha presionado a México con el tema de los aranceles, sino también ha ejercido presión sobre estos países centroamericanos con los cuales ha celebrado otro tipo de acuerdos distintos a los que ha realizado con México. El tamaño de la noticia es indudablemente sorprendente para los mexicanos. Es desconcertante para los mexicanos. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente electo, anunció este programa todavía en un borrador, en una especie de borrador, en agosto del 2018. Y dijo, para diciembre, cuando yo tome la presidencia, voy a anunciar formalmente el programa y voy a decir bien en qué consiste. Dicho y hecho, como presidente empezó a trabajar este plan, o más que nada lo empezó a ejecutar a través del secretario de Relaciones Exteriores, y lo aterrizó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Recordemos que Alicia Bárcena, su representante, estuvo la semana pasada en la conferencia matutina. El objetivo de este programa, ya según se informó oficialmente, es mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos, darles empleo, darles seguridad y que participen, según se dijo, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cómo? Invirtiendo, apoyando, poniendo el dinero para mejorar las condiciones de vida de Centroamérica. Eso se dijo en una etapa muy inicial. Con el paso de los meses, el gobierno mexicano dejó de mencionar Canadá y todo lo estuvo abordando como un plan en donde Estados Unidos y México se comprometan a hacer estos trabajos para Centroamérica. Llegó entonces la presión de Donald Trump con el tema de los aranceles, en donde le exigió a México pues frenar el tránsito de migrantes para que no lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, y allí cambiaron las prioridades. México tuvo entonces que implementar ciertas acciones para evitar los aranceles que Donald Trump había anunciado, con los que había amenazado que iba a implementar, y según se lo dijo el secretario de Relaciones Marcelo Ebrard, parte ya de este acuerdo derivado de la presión de Donald Trump estuvo la inversión de Estados Unidos hacia Centroamérica, precisamente como parte de este programa, de este plan de desarrollo integral para Centroamérica. Esto lo dijo Marcelo Ebrard. Sin embargo, en todo este tiempo nunca ha existido una postura oficial del gobierno estadounidense sobre el tema de este plan echado a andar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo nos lo hemos enterado a través de Marcelo Ebrard, en donde en la última conferencia de prensa, ya con el cierre de las negociaciones, de las pláticas y de la revisión del acuerdo bilateral derivado de la presión por los aranceles, Marcelo Ebrard dijo que México ya había cumplido, que ahora le tocaba a Estados Unidos poner su parte del acuerdo. Dijo Marcelo Ebrard que México se encontraba ya en condiciones de exigirle a Estados Unidos pues que haga lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Aseguró que Estados Unidos se había comprometido a invertir como parte de este plan de desarrollo integral 2,000 millones de dólares a Centroamérica. Una
cantidad impresionante. Pero esta fue la cifra que manejó el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, en donde posteriormente nos dijo que México iba a hacer una inversión inicial para demostrarle a Estados Unidos que se puede hacer con 100 millones de dólares. México iba a invertir 100 millones de dólares en Centroamérica para crear 60,000 empleos y le iba a presentar ese reporte a Donald Trump para decirle, si esto se hizo con 100 millones de dólares que salieron del gobierno mexicano, ¿qué no se podrá hacer con 2,000 millones de dólares que salgan de tu gobierno, Donald Trump? Yo quería, usted mencionó ahora los empleos que México está generando en el Triángulo Norte y entiendo que usted llegó a la reunión con la expectativa de que, bueno, si la estrategia mexicana funcionó, ya es hora de ver la inversión estadounidense en desarrollo. Entonces quería ver qué respuesta le dieron, si hay algún compromiso nuevo. Sí. Gracias. Bueno, le digo en dónde estamos. En México se aprobaron 2,000 millones de dólares, como ustedes saben, en diciembre del 18. De esos 2,000 millones de dólares se han firmado cartas de intención a esta fecha por 926 millones de dólares. Y el reto es, de aquí a fin de año, lograr que se ejerzan cuando menos otros 500 millones de dólares. Si no se ejerzan, se firmen las cartas de compromiso. ¿Por qué para nosotros es muy importante los 60,000 empleos? Por lo que le acabo de explicar a usted. Entonces, vamos a demostrarles que con 100 millones de dólares podemos crear 60,000 empleos en un año. Para ponérselo en proporción, si Estados Unidos hiciera un esfuerzo proporcional, serían 2,000 millones de dólares. Y proporcionalmente serían 1,200,000 empleos. El punto es que hasta allí se quedó la historia, en donde México ya ha empezado a hacer esa inversión en Centroamérica y de pronto, sorpresivamente, sin decir agua va, el gobierno de Estados Unidos anuncia su propio plan de desarrollo económico para Centroamérica sin haberse pronunciado nunca oficialmente sobre el plan que fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como reflexión final, vaya desplante del gobierno estadounidense, vaya jugada la del gobierno estadounidense, considerando que es verdad lo que nos dijo Marcelo Ebrard, a menos de que Estados Unidos nunca se haya comprometido a eso y Marcelo Ebrard nos haya dicho otra cosa, lo cual se antoja difícil porque siempre fue muy transparente y siempre todo coincidió a lo largo de las negociaciones que tuvo con Estados Unidos, coincidió lo que nos dijo a nosotros y lo que se estuvo diciendo y manejando y filtrando de las reuniones que sostuvo con las autoridades estadounidenses. Lo cierto es que este programa de desarrollo integral servía para que Andrés Manuel López Obrador se posicione como el líder de Centroamérica, que estaba haciendo algo por el desarrollo no solamente de México, sino también de, en este caso, El Salvador, Honduras y Guatemala. Lamentablemente, con presiones y con dinero, Estados Unidos ejecuta su propio plan, hace a un lado la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y México se queda pues con una inversión inicial que ya la empezó a hacer. No sabemos si ya terminó de invertir esos 100 millones de dólares, pero México se queda pues con ese proyecto, con esa inversión inicial, y los ganones resultan Honduras, Guatemala y El Salvador, porque están recibiendo apoyo tanto de México como de los Estados Unidos. Así las cosas en torno de este plan de desarrollo integral, versión México y versión copiada. En realidad sí tiene sus diferencias, pero bueno, versión que llegó en segundo lugar del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre este desplante del presidente norteamericano Donald Trump? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a cucharadas y para quienes ven el Capo Explica, vamos con el siguiente tema.
La Secretaría de Gobernación acordó la realización de una mesa de trabajo con la empresa Facebook, con el objetivo de abordar temas relacionados con la privacidad y protección de datos, así como para que los servidores públicos mexicanos puedan mejorar su trabajo en materia migratoria, de desaparición de personas, combate a la pornografía infantil y a la violencia en contra de las mujeres, así como de la defensa de los derechos humanos. El secretario de Hacienda reconoció que México se está acercando a la recesión económica y uno de los que puede apoyar a evitarlo es el gobierno de los Estados Unidos. A finales del 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó con Estados Unidos un nuevo tratado comercial, el cual también tuvo el aval y participación del equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien estaba por convertirse en presidente de México. Para que entre en operaciones es necesario que los congresos de los tres países aprueben el tratado. A la fecha, México ha hecho lo propio. Sin embargo, Estados Unidos ha postergado su análisis y entre más se acerca el periodo electoral, más lejana parece la posibilidad de que sea aprobado este tratado. En tanto, Canadá espera la resolución de Estados Unidos para aprobar el TEMEC. El llamado de alerta hecho por Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, lo hizo ante su comparecencia ante legisladores por la glosa del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la última ocasión lo hizo el pasado 7 de octubre en el foro Forbes Latam Negocios. Allí dijo que en el mundo se encuentra en un entorno incierto. La volatilidad está latente y pues varias potencias están viendo desacelerar su economía. De tal forma que esto, pues indudablemente va a afectar a México. Y es allí en donde destacó la importancia de aprobar el nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá. Dijo, México está en desaceleración económica actualmente, no en recesión, en desaceleración. Y el tratado nuevo, el TEMEC, le va a dar a México la certeza de que no caeremos en esa recesión económica que tanto se teme. En cuanto a la recesión en México, que Arturo Herrera ya lo manejó como una posibilidad de que ocurra, dijo que México se está preparando de tres maneras. Uno, con la prudencia en las finanzas públicas, no derroches. Dos, con la promoción de programas que impulsan una demanda agregada, es decir, que tienen un impacto contracíclico, que tratan de frenar la inercia de ir hacia esa recesión y por el contrario buscan que haya un crecimiento económico y que el dinero se mueva. Y tres, que pues están siendo cuidadosos en el gobierno mexicano con el gobierno estadounidense para que aprueben cuanto antes el TEMEC. Explicó el caso de la recesión Arturo Herrera en esa conferencia. De entrada dijo, ojo, todas las economías son cíclicas, tienen periodos de expansión y tienen periodos de desaceleración. Estados Unidos, después de haber entrado en un periodo de expansión, de un periodo de bonanza, ha entrado en una etapa de desaceleración. Y como el gobierno mexicano tiene una relación estrecha con la economía estadounidense, pues obviamente el gobierno mexicano, la economía mexicana también entra en un periodo de desaceleración. El estado actual de México, dijo el secretario de Hacienda, es que se está yendo en la dirección correcta. Sin embargo, el crecimiento económico es lento. Y van 33 meses sin que se haya presentado una recesión en el país. Aunque hay un crecimiento, lo tachó, cito la palabra que le empleó, es un crecimiento mediocre. Por lo tanto, se requieren estas propuestas contracíclicas que vayan en contra de la inercia de la recesión. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de hoy, de este 8 de octubre, que va a enviar una carta a la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos de Norteamérica, Nancy Pelosi, en donde le va a pedir que pues le apuren a aprobar el tratado México, Estados Unidos y Canadá. Dijo que el objetivo de la carta es alertarle y pedirle que el calor del debate por la elección presidencial de Estados Unidos no afecte la discusión de este TEMEC.
Así que le va a pedir, si es que no le ha mandado la carta todavía, porque dijo que lo iba a mandar hoy mismo, le va a pedir a Nancy Pelosi pues que le metan velocidad a esta revisión y su eventual aprobación. Voy además a enviar una carta a la legisladora, a la dirigente de el grupo parlamentario de los representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Pelosi. Voy a enviarle una carta el día de hoy, fijando nuestra postura, pidiéndole su contribución, su apoyo para que la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la Cámara de Diputados, apruebe el tratado. Con todo respeto a la independencia que tiene el Congreso estadounidense y desde luego el gobierno de Estados Unidos. También hoy mismo el presidente López Obrador tuvo una reunión con legisladores estadounidenses en Palacio Nacional. Acudieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Acudió también el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó. Estuvo la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, además de los legisladores estadounidenses. Al término de la reunión, que fue privada, Marcelo Ebrard salió de Palacio Nacional y informó qué fue lo que se abordó con los legisladores estadounidenses. Dijo que, de entrada, las 3 próximas semanas son decisivas para la aprobación del TEMEC. Prácticamente, si en las 3 próximas semanas no se aprueba, ya es casi un hecho que no se va a aprobar hasta después de las elecciones estadounidenses, porque ya se avecinan las campañas en aquel país. También dijo que como parte de esta reunión le explicaron a los legisladores estadounidenses del Comité de Medios y de Árbitros de la Cámara Baja que son ellos los encargados de aprobar el TEMEC. Le explicó cómo ha sido trabajada las reformas que fueron exigidas para México como parte de la aprobación del TEMEC. Es decir, el año pasado, cuando se negoció el tratado, Estados Unidos y Canadá le dijeron a México que tenía que hacer reformas, principalmente una reforma laboral, que cambien las prácticas en México. El objetivo era, o es, de este tratado, igualar las condiciones laborales entre México, Estados Unidos y Canadá, para que no haya una mano de obra barata en un país y en otro no, y en otro sea cara, sino se igualen las circunstancias para que en el tratado los 3 países estén en igualdad de circunstancias, las prácticas sean más justas. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que le explicaron qué es lo que han estado haciendo en materia de la reforma laboral, de los ajustes a la ley necesarios. Dijo Marcelo Ebrard que la reunión que sostuvieron hoy en Palacio Nacional fue solicitada por el demócrata Richard Neal, quien dijo que quería saber cómo se estaba implementando precisamente esta reforma laboral en México, pero Marcelo Ebrard aseguró que les hizo en la explicación les hizo ver ciertos detalles. Le dijo que la reforma, o mejor dicho, los ajustes a la ley no solamente se aplican a través de la reforma laboral que impulsó la Secretaría del Trabajo, sino también tiene que intervenir el Poder Judicial. Reconoció Marcelo Ebrard ante los legisladores estadounidenses y ante los medios que estuvieron presentes en esta entrevista que dio afuera de Palacio Nacional, dijo que le reconoció que han sido presentados 400 amparos, poco más de 400 amparos en contra de esta reforma laboral, de los cuales 117 ya fueron desechados. Quedan pendientes por resolver casi 300. Aún así, el secretario de Relaciones Exteriores les dijo a los legisladores que
estadounidenses que si algún amparo llegara a ganar de estos casi 300 que todavía están en revisión, no significa que o no va a poner en riesgo la reforma ya conseguida. Son amparos que no tienen que ver con lo que a Estados Unidos le interesa y a Canadá le interesa para poder tener este acuerdo, este TEMEC. De tal forma que Marcelo Ebrard se comprometió a que el próximo lunes o martes, a más tardar, va a enviar a Washington una carta explicando precisamente todo lo que se está revisando, todos los ajustes que ya se hicieron a la ley y los amparos que se han interpuesto y la manera en cómo podrían impactar en la reforma laboral, para que quede claro a los estadounidenses que no va a afectar en los acuerdos que llegaron el año pasado, a los que llegaron el año pasado. En tanto, Canadá ha dicho, según nos hemos enterado por parte de Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, Canadá ha dicho que sabe que Estados Unidos no ha aprobado el TEMEC porque está todavía analizando, está todavía debatiendo, revisando cómo ha venido trabajando México la reforma en materia laboral. Así que Canadá dice, yo no tengo ningún problema, pero hasta que Estados Unidos lo apruebe, lo aprobamos nosotros. Esto en palabras del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Jesús Seade. Todo está frenado, ya veremos cómo avanza. Como reflexión final, tremenda situación, malos augurios para la economía global, pues terminan afectando a México, se convierten en malos augurios para México. México, recordemos, en el último reporte trimestral presentó un crecimiento económico del 0.1%, por si se le puede llamar crecimiento, pero bueno, mínimo, pero un crecimiento cuando muchos le apostaban a una recesión con un decrecimiento del menos 2%. Fue un reporte que tuvimos de manera preliminar en julio, pero de manera confirmada, ratificada en agosto, y que comprendió para el segundo trimestre del 2019, es decir, abril, mayo y junio. Estamos ya a unas semanas de que el INEGI dé el reporte del tercer trimestre del 2019 y nuevamente se asoma el fantasma de la recesión económica, con una pequeña gran diferencia. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que ahora sí existe la posibilidad de entrar en recesión. Por eso la urgencia, hasta en el mismo presidente enviando la carta a Nancy Pelosi, la urgencia para que ya se apruebe el TEMEC. Se necesita reactivar la economía de México. Urge. ¿Qué opinas sobre el tema? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias por reventar el botón de like. Gracias a quienes ven el Caporal de Cucharadas. Quienes están viendo el Capo Explica en la modalidad estreno, estoy poniendo en este momento el link del Caporal Nocturno. Quienes están viendo este video en modalidad del Caporal de Cucharadas, pues sepan que están viendo este video ya días después de que fue grabado. Aún así, si va a haber Nocturno, ya les estaré avisando por las demás redes sociales. Gracias a todos. Ahí está el link del Nocturno. Y gracias como siempre por reventar el botón de like.